Hola, mi nombre es Adrián Levendiker y vamos a ver juntos este video donde vamos a abordar aspectos esenciales que tienen que ver con la construcción de la identidad a la hora de plantearse una estrategia de exportación a través de las metodologías, el pensamiento, las herramientas que puede aportar el diseño. Entonces, lo que vamos a trabajar es lo que llamamos diseño e identidad estratégica, que es una manera de abordar, de trabajar, de concebir la estrategia de exportación, incorporando dentro de esa propia estrategia todos los elementos que nos permitan diferenciarnos en mercados que hoy en día son fuertemente competitivos y están muy saturados de productos y de servicios. Vamos a dividir el video en dos partes. La primera, vamos a hacer una introducción sobre a qué nos referimos cuando hablamos de diseño e identidad estratégica, y en la segunda, que es más operativa, vamos a abordar los aspectos que tienen que ver con el pensamiento del diseño, lo que hoy día se llama Design Thinking, y los procesos de diseño que nos permiten justamente poder tangibilizar, llevar adelante estas estrategias de diferenciación y que provocan y que aportan más competitividad a la hora de pensar la exportación. En primer lugar, tenemos que pensar que la identidad, lo que nosotros llamamos identidad, es un atributo que los seres humanos necesitamos como para poder reconocernos y diferenciarnos. Y en ese proceso no solamente nos diferenciamos nosotros como seres humanos, sino que nos diferenciamos con los objetos que tenemos, con las construcciones que realizamos, con la cultura que generamos. ¿Qué es el diseño dentro de este marco? Bueno, el diseño es una disciplina que ya lleva, digamos, casi un siglo de existencia, que tiene como objeto poder desarrollar el mundo artificial mediante una metodología determinada. Inicialmente el diseño fue una derivación de los antecedentes de la economía artesanal, de los artesanos, y posteriormente, a partir de la revolución industrial, el diseño se integra como una herramienta del proceso de producción industrial a escala global. El diseño tiene una tensión producida desde sus orígenes que lo hace, por un lado, ambiguo, pero por otro lado muy eficaz para ser aplicado a algunos campos específicamente, entre otros, como decíamos antes, el de proyectar la identidad que nos puede llegar a diferenciar en mercados exteriores entre consumidores que no nos conocen o que no están día a día en contacto con nosotros. Esa ambigüedad proviene, por un lado, del origen latino de la palabra, que es disegno, y que está vinculado a la visualización. Diseñar desde el punto de vista latino significa dibujar, significa representar a través de visualizaciones. Y el origen sajón, el design, tiene que ver con proyectar mentalmente algo que no existe, preconfigurar en la cabeza algo que no existe. Cuando nosotros juntamos ambas cosas, lo que hacemos es preconfigurar una solución a un problema y la representamos visualmente. Eso se manifiesta de manera bastante frecuente cuando vemos el diseño de un producto nuevo. Se resuelve un problema, que puede ser sentarse, que puede ser resolver una necesidad en el campo, que puede ser una nueva comida, que puede ser un dispositivo de salud. En fin, cualquier tipo de problema que nos aqueja a nosotros como civilización y que alguien o un grupo de gentes va proyectando como solución y lo logra resolver a través de un artefacto. También eso se da en las comunicaciones. Cuando nosotros queremos distinguir, cuando queremos nominar, cuando queremos diferenciar algo que es similar a otras cosas, estamos tratando de resolver un problema de identificación, para lo cual también desarrollamos un camino
que es esa preconfiguración, y un derrotero que después vamos a ver en detalle, que termina configurándose en una marca, en una etiqueta, en un packaging, en un cartel, etc. Lo tenemos también a la hora de resolver espacios, lo tenemos también en la arquitectura fundamentalmente, y también lo tenemos a la hora de desarrollar interfaces digitales, que significa poder generar soluciones entre lo que piensan los ingenieros y entre lo que la gente sabe hacer. También hoy en día se habla de resolver, desde el punto de vista del proyecto y del diseño, sistemas complejos, como por ejemplo resolver las problemáticas de un territorio, de una ciudad, etc. Pero para poder ir simplificando y resumiendo cuál es este derrotero, esta historia que tiene el diseño, es la posibilidad de encontrar soluciones en tantos campos como generar nuevos productos, generar nuevas comunicaciones, generar nuevas interfaces digitales, generar nuevos espacios o ponerlos al alcance de lo que cualquier persona puede decodificar. En ese proceso, el diseño lo que va construyendo y lo que va resolviendo y poniendo en evidencia son distintos elementos que después van a terminar constituyendo la identidad de un producto, de una empresa, de una organización. Esa identidad que mencionábamos antes, que es lo que nos da singularidad, los atributos que nos permiten ser reconocidos frente a otros, se va en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de una estrategia de exportación, conformando no con una sola cosa, sino con una serie de cosas. Y esa serie de cosas tienen que ser consistentes para que quien nos ve por primera vez o quien toma contacto con nosotros por primera vez nos pueda decodificar claramente e identificar lo más claro posible y sobre todo nos pueda recordar. Para eso nosotros utilizamos una metáfora bastante simple como es la cebolla. La cebolla es un vegetal que, como todos saben, está constituido por varias capas y todas esas capas tienen los mismos atributos. Entre ellos nos hacen llorar. Entonces, si yo saco la capa más externa de la cebolla o saco la más interna, en todos los casos voy a llorar. De la misma forma, en la construcción de la identidad de un producto, una empresa que yo deseo exportar, voy a tener que considerar que todas las capas, y en este caso llamamos capas a materias primas, procesos de transformación, puntos de venta, canales de comercialización, formas de comunicación, vínculos de nuestro producto con las historias de la gente que lo hace. En fin, todos esos elementos tienen que ser consistentes. Por ejemplo, si yo lo que voy a necesitar es exportar un producto de una región determinada, como podría ser el Valle de Río Negro, unas manzanas orgánicas, la materia prima, cómo se hizo, quiénes lo hicieron, cuál va a ser el lugar donde se vende, todos esos elementos tienen que fortalecer la identidad que haga que esa manzana orgánica, que tiene posiblemente un aspecto muy parecido a una manzana tradicional, sea reconocida como tal y genere en el imaginario de quien la consume ese lugar de donde vino, ese tratamiento que tuvo, la gente que la tuvo que manipular. De manera contraria, si lo que necesito es colocar un producto tecnológico, por ejemplo, una máquina agrícola, todo lo contrario. Lo que voy a demostrar, lo que voy a tratar de comunicar es que los materiales con los que se han hecho, los procesos que tienen certificaciones de calidad, la gente, los técnicos que han participado y la manera en que ese producto se utiliza tiene un alto componente tecnológico. Por lo tanto, quien se siente en la cabina de esa máquina no va a sentir que está sentándose en un producto artesanal, en un producto de manufactura manual, sino que va a sentir que se está sentando en una nave espacial. Eso connota tecnología aplicada. Por lo tanto, ese es el proceso que nosotros identificamos y generamos y vinculamos con esta metáfora de la cebolla, donde la construcción de la identidad tiene que estar fuertemente asociada a poder hacer consistente todas las capas del proceso de manufactura o de transformación que tiene un producto.
En esta diapositiva ustedes van a poder ver una enumeración, no nos vamos a detener en todos, pero sí van a poder ver una enumeración simple, sencilla, de todos esos elementos que ustedes pueden considerar como parte del proceso. Para trabajar en una mirada estratégica de cómo el producto exportable, el producto que vos vas a tener que colocar, tiene que ser pensado no solamente de sus propios atributos, sino de todos los elementos que le aportan atributos y le proveen identidad, hemos desarrollado un modelo que se llama Sistema del Producto. Es un modelo que ya tiene varios años, se desarrolló en el Instituto Metropolitano del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires y lo llamamos, como bien decíamos antes, Sistema del Producto. ¿Qué es el Sistema del Producto? Es pensar el producto de manera articulada con todos los escenarios que le pueden proveer atributos y no el producto solamente como un vehículo aislado. ¿Cuáles son esos escenarios? 4 básicamente. El escenario material, el escenario de la transformación, el escenario de la comunicación y el escenario del consumo. Vamos a ir viendo en detalle estos 4 escenarios. El primero es el escenario material. El material es un elemento, o la materia prima, es un elemento que le aporta enorme singularidad a cualquier producto y lo ubica dentro del par local o global. Sobre todo para productos exportables, para estrategias exportables, esto tiene particular relevancia. ¿Por qué decimos esto? Si yo estoy en una comunidad de productores artesanales de la Puna, bueno, todos los materiales que ahí se utilizan son materiales que para quienes viven ahí representan algo totalmente natural y no los ven como nada diferenciado. Entonces, el componente local de esa materia prima no constituye ninguna diferenciación para ese público. Ahora bien, si yo tengo una empresa, por ejemplo, hay una empresa que se llama Elementos Argentinos que está en proceso de exportación de alfombras tejidas por tejedoras de la Puna. Si yo tengo una empresa que quiere exportar ese tipo de alfombras, si vos querés estar exportando productos de fuerte componente local o artesanal, ese material va a ser un vehículo de identidad muy potente, muy poderoso, que hay que ponerlo en relevancia. Al contrario, si lo que yo voy a estar exportando son productos de alta tecnología, tengo que entender que el material o los materiales que voy a utilizar son materiales de carácter global, que no son solamente producidos acá y que no aportan una identidad particular a lo que sería la marca argentina. En todo caso, ahí voy a tener que utilizar el material como un elemento que pueda proveer algunos otros atributos como puede ser la fiabilidad, la durabilidad, los elementos de aporte tecnológico que tiene ese material y que le conceden atributos diferenciales a partir de esa vinculación con la tecnología. El otro escenario que vamos a abordar es el de la transformación. Son todos los procesos de transformación, sean manufactureros o en el caso de servicios, aquellos procesos que me llevan a generar un producto, a convertir un conocimiento en un producto exportable. Este escenario es interesante, como dijimos antes, también se conjuga con el escenario material porque no solamente es el que transforma la materia prima en un producto de alto valor agregado, sino que hoy día es muy importante poder mostrarlo, poder demostrar cómo son los procesos. El consumidor está interesado en verlo. A veces esos procesos se resumen en una certificación. Esa certificación indica que se hicieron determinados procesos. Pero en otros casos es interesante poder mostrarlo, poder comunicarlo, porque eso da cuenta del nivel de tecnología que yo tengo aportado, ya sea de avanzada o ya sea artesanal, en el producto al cual yo me dirijo. Por ejemplo, en este caso que estamos mostrando, vemos un claro ejemplo de cómo se fue convirtiendo una empresa como Habana, que sus procesos de transformación estaban vinculados a un producto artesanal, originalmente el alfajor,
a una empresa donde en realidad lo que está vendiendo es la experiencia de la cafetería y sus procesos a partir de ese momento se estandarizan, se tecnologizan y se muestran así. Hoy en día uno entra a YouTube y quiere ver cómo es el video de cómo se produce un alfajor Habana y está muy lejos del alfajor artesanal. Lo que hay puesto atrás de eso es altísima tecnología, justamente porque lo que se quiere reivindicar en este caso es que en cualquier cafetería que vos entres de Habana vas a tener el mismo producto. El otro escenario que vamos a ver con más detalle en otro de los videos, que es el del diseño de marca, es el escenario de la comunicación. En este escenario se sintetizan todos los elementos donde se ponen en juego los identificadores más importantes de la empresa o del producto. La marca, los soportes gráficos, la comunicación digital. No nos vamos a extender ahora porque vamos a dedicar un video específico para eso, pero sí es importante considerar que el escenario material, el escenario de la transformación y la comunicación, como decíamos antes, tienen que estar alineados. Y finalmente entramos en el último escenario, que es el escenario del consumo, que es el escenario donde el consumidor, el usuario, toma contacto con el producto y desarrolla su experiencia con el producto. También vamos a trabajar un video, vamos a presentar un video donde vamos a profundizar cómo se diseñan las experiencias, es decir, cómo se diseñan los vínculos entre los consumidores y el producto en el punto de venta. Pero lo que sí es importante aclarar que también tiene que ser consistente con el resto de los escenarios, pensar esa instancia de contacto entre el producto y el consumidor. Muy bien, dicho y habiendo repasado los elementos principales de cómo ir construyendo la identidad a partir de todas las capas que conforman el proceso de elaboración de un producto, de un servicio y de su colocación en un mercado internacional, vamos a pasar a esta segunda parte que es el cómo se hace. Bueno, para eso vamos a utilizar lo que llamamos hoy comúnmente pensamiento de diseño y procesos de diseño. El pensamiento de diseño, hoy internacionalizado como Design Thinking, no es más que una forma de metodologizar lo que los diseñadores venimos haciendo hace muchos años. El proceso metodológico del diseño es un proceso que ha sido muy trabajado, muy revisado, muy revisitado y finalmente el Design Thinking logra sintetizar de alguna manera una metodología que no es una metodología para nada cerrada porque hay un componente creativo, disruptivo, no solamente en los resultados, sino también en el propio proceso necesario para generar propuestas innovadoras, que ha permitido que esa metodología pueda ser considerada, pueda salir del campo de la comunidad de los diseñadores y empezar a permear en el mundo de los emprendedores, en el mundo de las empresas que buscan soluciones innovadoras, disruptivas, en el mundo de los consultores, es decir, pueda cruzar las fronteras del diseño e imbrincarse en el mundo de los negocios. Y para vos que tenés una empresa que está buscando un nuevo mercado, es decir, que está buscando cómo poder responder a demandas que son diferentes a las demandas que tenés en el mercado local, esta metodología es una metodología sumamente apropiada para poder ser aplicada no solamente a un producto, sino también a la empresa como proyecto o a la estrategia del negocio de la empresa como proyecto en sí mismo. El proceso de pensamiento de diseño, el proceso del design thinking, de acuerdo a lo que fue formulado por la Universidad de Stanford, que fue finalmente la institución que lo logró divulgar de una manera internacional, como se conoce hoy en día, tiene 5 etapas. La primera es empatizar, la segunda es definir, la tercera es idear, la cuarta es prototipar y finalmente la última es evaluar. Vamos a ir viendo una por una para poder entender un poco más las características de esta metodología. Empatizar significa ponerse en lugar del otro.
¿Qué aplicación tiene esto en un proceso de búsqueda de soluciones innovadoras? Bueno, hay que ir al encuentro de quién va a ser el futuro usuario, quién va a ser mi consumidor, y tratar de ponerme en el lugar de él para entender qué problemas tiene y cómo yo puedo adaptar mis soluciones a eso. No es lo mismo una máquina agrícola que transita por un suelo totalmente plano, horizontal, sin rugosidades, sin problemas de tipo topológico, que exportar esa misma máquina a un territorio donde el suelo es totalmente distinto. No es lo mismo desarrollar una incubadora para bebés para el mercado interno, donde están todos los elementos parametrizados, que hacerlo, por ejemplo, para el mercado boliviano, donde el oxígeno, a la altura que está en Bolivia, es mucho menor que el que hay en un hospital como podemos tener en la Argentina. Entonces, ir al encuentro de quiénes van a ser nuestros futuros usuarios, nuestros futuros consumidores, en función del ejemplo que dimos, ponernos en el lugar de la enfermera que va a tener que operar con ese bebé en un lugar que está a 2.500, 2.800 metros de altura, que es distinto al de la Argentina, es un paso necesario previo a la hora de pensar nuestros productos. Una vez que nosotros tenemos información que puede ser documentada a través de fotografía, a través de videos, a través de internet, a través de entrevistas, a través de charlas informales. Hoy en día tenemos múltiples herramientas para hacer de eso algo económico y sencillo. Pasamos a una segunda etapa, que es definir el problema. Tenemos mucha información, tenemos que definir el problema, decir precisamente qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros comemos cerezas y compramos cerezas en las verdulerías. A partir del mes de diciembre, las fruterías y verdulerías de la Argentina se llenan de cerezas. Para nosotros es un producto de fiestas, es un producto temporal, es un producto igualmente que convive en una verdulería con un durazno, con una manzana. En China, la cereza es asemejada a un champán de lujo. Es un producto de alto nivel de lujo. Por lo tanto, no se puede vender en la misma cajita de madera que se vende en la verdulería de acá a la vuelta. Pero para entender eso hay que ir a China, ver cómo los consumidores utilizan, con qué lo combinan, dónde lo comen, y determinar que el problema es no que sea distinta a la cereza, porque la cereza puede ser igual, sino que la manera de presentar esa cereza tiene que ser una manera que esté percibida como un artículo de lujo, para que pueda ser valorado como tal de parte de ese nuevo mercado. Entonces, definir el problema es algo muy, muy importante. Si bien se piensa que la parte creativa es la solución, es buscar la solución, hay un alto componente creativo en definir cuál va a ser el problema, que por otra parte es lo que condiciona todo el proceso de diseño posterior. La tercera etapa es efectivamente convertir ese problema en una solución. Para eso entramos en un momento de ideación. Lo llamamos la especie de caja negra. Ahí ya no podemos describir particularmente qué es, cómo se debe hacer para idear, porque ahí hay un conjunto de factores que coadyuvan para que haya finalmente una solución pertinente. Y ahí tenemos que considerar que quienes participan del proceso de ideación, en principio deberían ser tipos que conocen del tema y tipos que estén dispuestos a confrontar con el problema, que estén dispuestos a someterlo a distintos puntos de vista, a triturarle el problema y triturar las soluciones sin ningún tipo de desparpajo para justamente encontrar cosas novedosas. Después que tenemos una serie de soluciones o planteamos una serie de soluciones, vamos alineando esas soluciones con las posibilidades tecnológicas y las posibilidades económicas que nosotros tenemos, y entonces el embudo de múltiples soluciones se va achicando y pasamos a una etapa que es la de convertir esa solución en algo tangible, lo que nosotros llamamos un prototipo. Un prototipo es una forma que puede ser un dibujo, puede ser un objeto, una maqueta, un video, una representación inclusive,
que me permite mostrar una solución en un lenguaje que sea discernible para un consumidor con quien testearlo, con otras áreas de la empresa que son las que tienen que fabricar o con proveedores. Algo similar a lo que hace, por ejemplo, la industria automotriz cuando presenta los concept cars en las ferias internacionales. Algo que no está andando en la calle, pero que permite testearlo frente a proveedores, frente a futuros usuarios, frente a gente de la industria que opina, frente a críticos, etc. Y la última etapa es la de evaluar ese prototipo. La evaluación sí se hace con usuarios para ver si efectivamente el problema que nosotros habíamos detectado se resuelve. Si esa caja de cerezas finalmente connota el interés, la percepción de lujo que había como problema a resolver al principio. Y si eso efectivamente se resuelve, vamos para adelante. Y si no, tenemos que volver a trabajar sobre el proceso. Este, de manera somera, es el proceso de Design Thinking. Nosotros elaboramos y cotidianamente los estudios de diseño trabajan sobre estas etapas de manera un poco más abierta. Acá podemos enumerar, por un lado, que arrancamos con un brief. Un brief es el documento que dice qué es lo que se debe hacer, que incluye algunos de los elementos, por lo menos la intuición del problema a resolver, y es el primer documento con el que el diseñador se encuentra para poder trabajar. Pero al mismo tiempo es el documento que permite generar el vínculo, permite generar el diálogo entre vos, que sos el empresario, qué es lo que sabés, qué es lo que querés hacer, y la empresa. En el brief tenés incluida la estrategia exportadora. El brief es el que de alguna manera articula la estrategia exportadora con el desarrollo de un producto novedoso o un producto adaptado para generar esta estrategia de identificación diferenciada. Una vez que tengo el brief, paso a la formulación del problema, como lo decíamos en el proceso anterior, poder definir cuál es específicamente el problema, y luego una parte de investigación donde puedo incluir, además de mis observaciones, investigaciones duras, cosas que puedo bajar de investigaciones que han hecho otros, o investigaciones de mercado, si tengo los recursos para hacerlo, o investigaciones que me acercan a organismos públicos que trabajan en eso. Después de esta etapa, defino las estrategias, que son los caminos posibles. Una vez que defino las estrategias, empiezo una etapa de anteproyecto. La etapa de anteproyecto es la etapa previa a la resolución del prototipo, porque es la etapa donde yo empiezo a esbozar las primeras soluciones. Luego viene la etapa de testeo, donde yo efectivamente, como decíamos antes, armo un prototipo, y finalmente, una vez que tengo el prototipo, entro en la etapa de validación y de ejecución del proyecto en sí mismo. Y llegamos así a esta última etapa donde he definido, como dijimos en primera instancia, un camino donde mi propuesta, mi producto tiene que ser portadora de todos los atributos diferenciales que están vinculados al lugar de origen, a las materias primas, a los procesos, a los canales, a la identidad de la empresa que lo provee, y también estas herramientas que nos indican cuáles son las etapas que me permiten llevar adelante este proyecto. Para ir finalizando este video, es importante trabajar sobre considerar de qué manera yo puedo desarrollar todos los tipos de diseño, porque vos conocés, seguramente has contratado diseñadores, has realizado proyectos de diseño, y esta forma que te estamos planteando de cómo abordarlo, posiblemente no la hayas practicado con la frecuencia con la que la practicaste, por ejemplo, contratar a alguien para que te desarrolle una marca, una etiqueta o un nuevo producto. Y por eso nosotros decimos que, por un lado, hay un tipo de intervención de diseño que trabaja sobre los bienes tangibles, concretos, el diseñador que hace un producto. Entonces vos lo contratás y haces un diseño de producto o un diseño de un espacio comercial.
Están los diseñadores que trabajan sobre lo intangible, por ejemplo, el que contrataste para desarrollar tu marca en algún momento o el que contrataste para desarrollar una nueva etiqueta, un nuevo packaging. Lo que nosotros queremos que para desarrollar una estrategia de identificación en un mercado extranjero, en un mercado externo, es muy importante, es que puedas tomar contacto con diseñadores que articulan todos estos campos, sin dejar de lado los especialistas. A eso es lo que nosotros llamamos diseñadores estratégicos. Y son las personas, los profesionales que pueden dialogar con quien es el estratega principal de la empresa, que sos vos, el que lleva adelante. Y por eso, quien lleva adelante y quien es el principal diseñador de la estrategia exportadora de la empresa y de la estrategia de identificación y de diferenciación, sos vos, el dueño de la empresa, que tiene que poder articular esa pulsión, ese conocimiento y esa decisión con profesionales que interactúen en ese nivel, también juntándose después con aquellos que lo puedan llevar al campo operativo a través de sus capacidades y especialidades. Muchas gracias y nos vemos en otro video.